Hola, mis queridos amigos. Hoy tenemos una historia que encoge el corazón, pero al final, les aseguro que sonreirán, que la disfruten. La lluvia de otoño tamborileaba sobre el techo de la vieja casona con tal insistencia que parecía pedir permiso para entrar. Andrés Castillo Rojas dejó el libro a un lado y miró por la ventana. El crepúsculo se espesaba rápidamente, como siempre ocurre a finales de octubre, cuando el día se rinde a la noche casi sin oponer resistencia. Tenía 47 años, y los últimos 5 los había vivido solo en esa casa. Desde que Catalina se fue, no con otro hombre, sino simplemente a la nada, llevándose una maleta y dejando una nota de 3 palabras. Perdóname. No puedo más. Andrés se sentía como si se hubiera desconectado de la vida. Seguía trabajando como carpintero, haciendo muebles por encargo que eran elogiados por su maestría y el alma que ponía en cada detalle. Pero él mismo llevaba mucho tiempo sin sentir nada. Él y Catalina no tuvieron hijos, simplemente no se dio. Los médicos se encogían de hombros, hablaban de alguna incompatibilidad, proponían opciones, pero Catalina se apagaba un poco más con cada intento fallido, hasta que un día, se apagó por completo y se marchó. Andrés se sirvió un café de olla, pero no lo bebió, solo se calentaba las manos con la taza de barro. Afuera, el viento arrastraba las hojas secas por la calle, y éstas giraban bajo la luz del único farol como mariposas anaranjadas que habían perdido el camino a casa. Se disponía a irse a dormir cuando escuchó un sonido extraño. No era un golpe ni un crujido, sino algo intermedio entre un sollozo y un susurro. El sonido provenía de la bodega que se alzaba al fondo del patio. Tomando una linterna, Andrés se echó una chamarra y salió a la lluvia. Los pies se le empaparon de inmediato. No se molestó en ponerse las botas, pensando que volvería en un minuto. Seguro es otro perro callejero, decidió. Últimamente había muchos, vagando, sin que nadie los quisiera. La puerta de la bodega estaba entreabierta. Andrés la empujó e iluminó el interior. En un rincón, entre viejas tablas y herramientas olvidadas, estaba sentado un niño de unos 6 o 7 años, con una chamarra sucia y un rostro tan pálido que parecía brillar en la oscuridad. Sus ojos, enormes y oscuros, miraban a Andrés con un pavor animal. ¿Tú quién eres?, preguntó Andrés con voz ronca, poniéndose en cuclillas. El niño no respondió, solo se apretó más contra el rincón, abrazándose a sí mismo. Oye, no tengas miedo, no te voy a hacer daño. Andrés extendió una mano, pero el niño se encogió como si esperara un golpe. Andrés retrocedió, colocó la linterna sobre el banco de trabajo para que la luz fuera más suave. ¿Tienes hambre? Una pausa, y luego un asentimiento apenas perceptible. Vamos a la casa, te daré de comer. Aquí hace frío. El niño no se movió. Andrés lo pensó un momento y se sentó en el suelo, sobre las tablas frías, demostrando que no tenía prisa, que podía esperar. Me llamo Andrés. ¿Y tú? Silencio. Está bien. Si no quieres hablar, no hables, pero de verdad necesitas comer y calentarte. Estás todo mojado. Pasaron quizás 10 minutos antes de que el niño se levantara. Se movía de una manera extraña, con cautela, como si cada paso le causara dolor. Andrés notó que cojeaba visiblemente de la pierna izquierda. Ya en la casa, bajo la luz de las lámparas, todo resultó ser peor de lo que había pensado. La chamarra del niño no solo estaba sucia, estaba rota en varios lugares. En sus brazos se veían raspones y moretones. Y cuando el niño se giró accidentalmente, Andrés vio sangre seca en su nuca. Dios mío, ¿quién te hizo esto? El niño, de nuevo, no respondió. Se sentó en un taburete junto a la mesa, encorvado, con la vista fija en el suelo. Andrés calentó un poco de caldo de pollo con fideos. Puso un plato y una cuchara frente al niño. El pequeño miró la comida con desconfianza durante unos segundos. Y luego agarró la cuchara y empezó a comer con tal avidez que a Andrés le dolió físicamente. Más despacio, te vas a ahogar. Nadie te lo va a quitar. Le sirvió un segundo plato, y luego un tercero. El niño se lo comió todo. Después de la cena, Andrés lo llevó al baño, le ayudó a desvestirse y vio algo que le heló la sangre. La espalda del niño estaba cubierta de marcas de golpes, viejas y recientes. Tiras dejadas por un cinturón o una cuerda, quemaduras redondas, claramente de cigarros. Las costillas se marcaban bajo la piel delgada. A Andrés le temblaban las manos mientras le limpiaba las heridas. El niño aguantaba en silencio, solo se estremecía de vez en cuando el dolor era más intenso. ¿Quién te hizo esto?, preguntó Andrés de nuevo, sabiendo ya que no habría respuesta.
Acostó al niño en su propia cama, pues no había otra, y él se acomodó en el sofá de la sala. No pudo dormir durante mucho tiempo, escuchando el ruido de la lluvia y pensando en qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Llevar al niño al hospital? Entendía que eso sería lo correcto, pero algo lo detenía. Quizás era la mirada de ese niño. Una mirada en la que el miedo se mezclaba con una esperanza tan desesperada que le oprimía el corazón. Por la mañana, Andrés se despertó con el silencio. La lluvia había cesado y el mundo tras la ventana parecía limpio y fresco. Se asomó al dormitorio. El niño dormía, acurrucado como un cachorrito, abrazado a la almohada. Mientras dormía, su rostro estaba casi en paz. Andrés preparó el desayuno, huevos con frijoles y tortillas, y se sentó a esperar. Cuando el niño finalmente apareció en el umbral de la cocina, mirando a su alrededor con recelo, Andrés le sonrió. «Buenos días. Siéntate. Vamos a desayunar». Durante el desayuno, el niño habló por primera vez. «Me llamo Mateo», dijo en voz baja, casi en un susurro. «Mateo», repitió Andrés. «Es un buen nombre. ¿Me va a correr? No. ¿Va a llamar a esa gente que se lleva a los niños?» «¿Qué gente?» Mateo guardó silencio, bajando la mirada. «No voy a llamar a nadie», dijo Andrés. «A menos que tú mismo me lo pidas». Fue una promesa que hizo sin pensar, pero ya sabía que la cumpliría. Algo había cambiado en él esa noche. Algo que había estado dormido durante muchos años. De repente, despertó. Durante las siguientes semanas, Mateo fue volviendo a la vida poco a poco. Seguía hablando muy poco, se sobresaltaba con los ruidos fuertes y se despertaba gritando por las noches, pero empezó a comer con normalidad. Las heridas de su cuerpo sanaban. Y un día, Andrés recordó ese momento para siempre. El niño sonrió. Sucedió cuando Andrés le estaba mostrando su taller. Mateo vio un caballito de madera que Andrés había tallado hacía mucho tiempo, para el hijo que nunca nació. El niño lo tomó en sus manos, acarició la crin y, de repente, sonrió. Una sonrisa tímida, insegura, pero era una auténtica sonrisa infantil. «Está bonito», dijo Mateo. «Si quieres, es tuyo». Los ojos del niño se abrieron de par en par por la sorpresa. «¿De verdad? De verdad». A partir de ese día, Andrés comenzó a enseñarle a trabajar la madera. Al principio, solo le mostraba, luego, le daba pequeñas tareas, lijar una tabla, sostener una pieza. Mateo resultó ser un alumno aplicado, atento y esmerado. Y, lo más importante, en el taller se sentía seguro. Pasó un mes, luego otro. Llegó el invierno, frío, con heladas que dibujaban patrones en las ventanas. Andrés le compró a Mateo ropa de abrigo y lo llevó al médico. Tuvo que mentir, decir que era su sobrino, el hijo de su difunta hermana. El médico lo miró de forma extraña, pero no hizo preguntas. Sobre el pasado de Mateo, Andrés sabía poco. El niño mencionó una vez a un tío, con el que vivía, y sobre su madre, solo dijo una palabra: murió. Del padre no hablaba en absoluto. Andrés no lo presionaba, entendiendo que todo llegaría a su debido tiempo. Para la primavera, Mateo empezó a llamarlo tío Andrés. Una noche, cuando tuvo una pesadilla y Andrés corrió a calmarlo, el niño lo abrazó y susurró: «Por favor, no me entregues». «A nadie te entregaré», respondió Andrés, sintiendo como algo cálido y olvidado hacía mucho tiempo se extendía por su pecho. «Eres mío, ¿entiendes? Mi hijo». Mateo lloró, por primera vez en todo ese tiempo, y fueron lágrimas de alivio. La primavera llegó tarde, pero llegó con fuerza, ruidosa, con arroyos que corrían por las calles como pequeños ríos. La escarcha de las mañanas se derretía tan rápido como si tuviera prisa, y el patio de Andrés se convirtió en un enorme charco. Mateo pasaba días enteros junto a la ventana, observando cómo los gorriones se bañaban en esos charcos. Su rostro brillaba con un entusiasmo tan infantil que a Andrés se le encogía el corazón. En esos meses, el niño había cambiado hasta volverse irreconocible. Había ganado peso. Sus mejillas se redondearon. Su cabello oscuro y espeso había crecido y ya no se veía enredado como antes. Pero lo principal eran sus ojos. En ellos había vuelto la vida. Aquel miedo animal que Andrés vio la primera noche se había ido, dando paso a la curiosidad normal de un niño. Mateo resultó ser un chico listo. Leía y escribía con dificultad, con errores, pero sabía hacerlo. También sabía contar. Andrés le compró libros, cuadernos, lápices de colores. Por las tardes, se sentaban a la mesa y Mateo trazaba las letras con esmero, frunciendo el ceño por el esfuerzo. Y Andrés lo ayudaba, lo guiaba,
lo elogiaba por cada pequeño logro. «Tío Andrés», preguntó Mateo un día, «¿por qué vives solo?» Andrés guardó silencio, buscando las palabras. Así se dieron las cosas. «¿Tenías una esposa?» «Sí, la tuve». «¿Se murió?» «No, solo se fue». Mateo se quedó pensativo. «¿Era mala?» «No», Andrés negó con la cabeza. «Era buena. Es solo que a veces la gente buena se va. No porque sean malos, sino porque les duele demasiado quedarse». El niño asintió con seriedad. «Como un adulto, mi mamá también se fue. Pero no fue por su cuenta. Se la llevaron». Eso fue más de lo que Mateo había contado nunca. Andrés se quedó quieto, temiendo espantarlo. «¿Quién se la llevó?» «Una enfermedad. Estuvo enferma mucho tiempo. Tosía sangre. Y luego se la llevaron y ya no volvió. Lo siento mucho». «Mateo, yo también. Ella era buena. Nunca me pegaba. Solo el tío Gerardo me pegaba». Andrés sintió como una furia sorda crecía en su interior. «¿El tío Gerardo es con quien vivías?» Mateo asintió, y su rostro volvió a cerrarse. «No quiero hablar de él». «Está bien. No hablemos». No volvieron a tocar el tema, pero Andrés memorizó el nombre. Tío Gerardo. El hombre que había dejado en el cuerpo de un niño huellas que tardarían mucho en sanar, tanto en la piel como en el alma. Para el verano, Mateo ya se sentía como en casa. Ayudaba a Andrés en el taller, aprendió a manejar el martillo y a clavar clavos, todavía chuecos, pero con entusiasmo. Juntos construyeron una casita para pájaros en el patio, y cuando una familia de jilgueros se instaló en ella, Mateo se sintió tan feliz como si hubiera recibido el mejor regalo de su vida. «Mira, mira», gritaba, tirando a Andrés de la manga. «Hay pajaritos. Oigo cómo pían». «Ya oigo», sonreía Andrés. «Eres un campeón. Es tu mérito». «Nuestro», corrigió Mateo. «La hicimos juntos». Ese, nosotros, le calentaba el alma. Andrés ni siquiera se dio cuenta de cómo se había encariñado con el niño. No solo encariñado, lo amaba. De verdad. Como se ama a los propios hijos. Se sorprendía pensando en Mateo constantemente, que darle de comer, que comprarle, cómo protegerlo. Y ese sentimiento era tan fuerte, tan correcto, que parecía que siempre había sido así. Los vecinos, por supuesto, se dieron cuenta. En los pueblos pequeños, todo se sabe. Al principio susurraban, luego empezaron a preguntar directamente. «Don Andrés, ¿y este niño es pariente suyo?», le preguntó doña Zenaida, que vivía a 3 casas de distancia. «Es mi sobrino», respondía Andrés. «El hijo de mi hermana. Ella falleció. Así que me lo traje a vivir conmigo». «Vaya. No sabía que tenía una hermana. Era mi media hermana, por parte de mi padre. No nos veíamos mucho». Doña Zenaida lo miraba con desconfianza, pero no insistió. Los demás vecinos también aceptaron esa versión. Algunos con dudas, otros con indiferencia. A fin de cuentas, la gente tiene sus propias preocupaciones. Solo Miguel, un viejo amigo de Andrés con quien a veces iba de pesca, le dijo un día sin rodeos. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Esto es un delito. El niño es de alguien. Seguro lo están buscando». «No lo buscan», respondió Andrés. «Quien lo estaba criando seguro está feliz de haberse deshecho de él. ¿Y si ponen una denuncia? No lo harán». Miguel negó con la cabeza. «Siempre ha sido un terco. Pero esto es diferente. Andrés. Esto no es hacer un armario. Es una persona. Un niño. Exactamente. Una persona viva. Y seguirá vivo. Conmigo». Había algo en la voz de Andrés que hizo que Miguel no discutiera más. Solo le dio una palmada en el hombro y dijo: «Bueno, es tu decisión. Si algo pasa». «Yo no he visto nada ni sé nada». El verano fue caluroso. Andrés le enseñó a Mateo a nadar en el río que pasaba a las afueras del pueblo. El niño le tenía miedo al agua, otra de sus muchas fobias, pero poco a poco el miedo cedió. Para agosto, ya se zambullía y salpicaba, gritando de alegría. Y era un grito infantil tan normal, tan común, que Andrés a veces se secaba los ojos a escondidas. «¿Estás llorando?», le preguntó Mateo un día, al darse cuenta. «No. Es que me entró agua en los ojos». «Ah», asintió el niño con expresión seria. «El agua es así. Se mete donde no debe». Andrés se rió y lo levantó en brazos, haciéndolo girar. Mateo reía a carcajadas, aferrado a su cuello, y en ese momento, el mundo era absolutamente, perfectamente, idealmente correcto. El otoño regresó sin hacerse notar. Las hojas amarillaron, el aire se volvió transparente y nítido.
Mateo empezó a ir a la escuela. Andrés, a pesar de todo, se arriesgó, consiguió documentos falsos a través de un conocido. Le costó dinero y nervios, pero no veía otra salida. El niño necesitaba estudiar, socializar con otros niños, vivir una vida normal. Los primeros días fueron difíciles. Mateo volvía silencioso, retraído, pero poco a poco se fue soltando. Hizo algunos compañeros. Y luego un verdadero amigo, un niño llamado Javier, alegre y ruidoso. Se hicieron inseparables. «Papá, ¿puede venir Javi a la casa?», preguntó Mateo un día. Andrés se quedó helado. Era la primera vez. «No, tío Andrés». «Papá». «Claro», dijo, intentando que no le temblara la voz. «Claro que puede». Mateo salió corriendo, y Andrés se quedó un largo rato junto a la ventana, mirándolo. Papá. Se había convertido en papá. Después de todos esos años de vacío, después de la partida de Catalina, después de la esperanza enterrada, se había convertido en padre. No de sangre, no por papeles, sino por amor. El invierno pasó volando. Juntos decoraron un pequeño árbol de Navidad, hicieron muñecos de nieve y se deslizaron en trineo por la colina detrás de la casa. Mateo reía de una forma tan contagiosa que Andrés se sentía como un niño también. Le compró un perro al niño, un pequeño cachorro mestizo que Mateo llamó Canelo. El cachorro mordía las sandalias. Se hacía pipí en el tapete y era un completo desastre, pero Mateo lo adoraba. «Papá, él me quiere», decía el niño, cuando Canelo le lamía la cara una vez más. «Claro que te quiere. ¿Cómo no te van a querer a ti?». Y era la pura verdad. Pasó un año entero desde aquella lluviosa noche de otoño en que Andrés encontró en su bodega a un niño asustado y maltratado. Un año que lo cambió todo. Andrés ya no se sentía solo. La casa, que antes parecía vacía y fría, ahora estaba llena de vida, de risas infantiles, de ladridos de perro, del olor a pan dulce que compraban juntos los domingos. La vida se había recompuesto. La vida era buena. Y entonces, una tarde de octubre, mientras afuera llovía de nuevo, igual que un año atrás, llamaron a la puerta. El golpe no fue fuerte, pero sí insistente. 3 golpes, una pausa y otros 3. Así llaman las personas que saben que serán escuchadas, que están dispuestas a esperar. Andrés dejó el periódico y miró el reloj. Las 9 de la noche. Demasiado tarde para visitas. Los vecinos no venían a esa hora, y no solía tener otros visitantes. «Papá, ¿quién es?». Mateo levantó la vista del libro que leía, acurrucado en el tapete junto a Canelo. «No sé. Quédate aquí». Andrés se levantó y fue hacia la puerta. Durante el último año, casi había dejado de tener miedo. Los primeros meses tuvo pesadillas en las que llegaba la policía, se llevaban a Mateo y lo arrestaban a él por secuestro de un menor. Pero el tiempo pasaba, nadie aparecía, y el miedo fue cediendo, adormeciéndose. Fue un error. Abrió la puerta y vio a un hombre alto, corpulento, de unos 40 años. El rostro curtido, rudo, con profundas arrugas alrededor de la boca. Los ojos pequeños y acuosos miraban de forma penetrante, evaluadora. Vestía una chamarra de cuero desgastada y pantalones de mezclilla. En sus pies llevaba botas pesadas, cubiertas de lodo. «Buenas noches», dijo el hombre. Su voz era ronca, como si estuviera resfriado. «¿Andrés Castillo Rojas?». «Sí». «¿Y usted quién es?». «Me llamo Gerardo. Gerardo Herrera Vargas». «Pero puedes decirme Gena». El corazón de Andrés dio un vuelco. «Tío Gerardo». «Él mismo». «¿Qué se le ofrece?». «Tenemos que hablar». El hombre sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Me parece que mi sobrino, Mateo, vive aquí con usted». En ese momento, un ruido sonó a espaldas de Andrés. Se giró y vio a Mateo de pie en el pasillo. Al parecer, no había obedecido y había salido de la habitación. El niño miraba al visitante, y su rostro, que momentos antes estaba vivo y sonrosado, se volvió blanco como el papel. Sus ojos se abrieron de par en par por el terror. Se quedó paralizado, como si se hubiera convertido en una estatua. «Ah», dijo Gerardo, y en su voz se oyó algo parecido a la satisfacción. «Así que aquí estás. ¿Escuincle? Te he estado buscando». Mateo emitió un sonido que no fue un grito ni una palabra, sino un gemido ahogado. Luego se dio la vuelta y echó a correr, cojeando de la pierna izquierda, la vieja lesión que casi había sanado en este año. Pero en el momento de pánico, el cuerpo recordó el dolor. Canelo ladró y corrió tras él. «Mateo», gritó Andrés. La puerta de la habitación del niño se cerró de un portazo.
Andrés se volvió hacia el visitante no deseado. Por dentro, todo le hervía, miedo, rabia, el deseo de proteger. Lárguese. Un momento. Un momento. Gerardo levantó las manos en un gesto conciliador. Hablemos como gente adulta, sin emociones. No tenemos nada de qué hablar. Claro que sí. Gerardo dio un paso adelante, y Andrés retrocedió instintivamente. Verá, ese niño es mío, legalmente. Soy su tutor oficial, su madre, mi difunta hermana. Me lo dejó a mi cargo antes de morir. Todo está en regla, todo documentado. Usted lo golpeaba. ¿Qué? Gerardo fingió sorpresa. ¿Quién le dijo semejante cosa? Mateo. Siempre ha sido un fantasioso. Un niño difícil, ¿sabe? Con problemas de conducta. Mentía. Se escapaba de casa. Yo lo educaba como podía. Vi su espalda. Hubo una pausa. Los ojos de Gerardo se entrecerraron. Bueno, dijo lentamente. Los niños se caen. Se pelean. Es un chamaco. Siempre andan con moretones y raspones. Las marcas de cigarro también son por peleas. Gerardo guardó silencio unos segundos. Luego su rostro cambió. La máscara de amabilidad se desvaneció, revelando algo frío y duro. Mira, amigo, dijo, y su voz se volvió diferente, sin fingimientos ni falsa cortesía. No sé quién eres ni por qué te llevaste a mi muchacho. Quizás eres solo un buen samaritano, o quizás algo peor. No me importa. El hecho es que tienes a un niño ajeno en tu casa sin ningún derecho. Eso se llama secuestro. La pena es de hasta 10 años. ¿Lo entiendes? Andrés apretó los dientes. Yo entiendo que usted maltrataba a un niño. Y si no se va ahora mismo, llamaré a la policía. Gerardo se rió. Una risa desagradable y áspera. ¿La policía? ¿Hablas en serio? ¿Y qué les vas a decir? Buenas noches. Llevo un año reteniendo ilegalmente a un niño ajeno. Le tramité documentos falsos. Pero por favor, no me arresten a mí, sino a este hombre que solo quiere recuperar a su sobrino legal. ¿A quién crees que le van a hacer caso? Andrés no dijo nada. Sabía que Gerardo tenía razón. Legalmente tenía razón. Y eso lo empeoraba todo. Esto es lo que te propongo, continuó Gerardo, bajando la voz. Arreglemos esto por las buenas. Me entregas al niño. Y yo me olvido de este año. Sin denuncias. Sin policía. Borrón y cuenta nueva. No. Piénsalo bien. He dicho que no. Lárguese de mi casa. Gerardo lo miró fijamente durante un largo rato, estudiándolo. Luego asintió. Está bien, como quieras. Pero te vas a arrepentir. Te lo advertí. Se dio la vuelta y caminó hacia el portón. Andrés se quedó en la puerta, mirándolo. La lluvia arreciaba, y la figura de Gerardo se disolvió rápidamente en la oscuridad. Cuando el sonido de sus pasos se apagó, Andrés cerró la puerta y se apoyó en ella. Le temblaban las manos. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que se le iba a salir del pecho. Fue a la habitación de Mateo. La puerta estaba cerrada con llave por dentro. Mateo, llamó en voz baja. Ya se fue. Ábreme. Silencio. Hijo. Por favor. Soy yo. Papá. Detrás de la puerta se oyó un movimiento. Luego, el cerrojo giró y la puerta se entreabrió. Mateo estaba de pie en el umbral, abrazando a Canelo. Su rostro estaba mojado por las lágrimas. Sus ojos, rojos. Me va a llevar, susurró el niño. Me va a encontrar y me va a llevar. Siempre me decía que de él nadie se escapa. Andrés se arrodilló para estar a su altura. Nadie te va a llevar. ¿Me oyes? Nadie. Tú no entiendes. Él es malo. Muy malo. Él a mi mamá. Mateo se interrumpió. Y su rostro se contrajo de dolor. ¿Qué le hizo a tu mamá? El niño negó con la cabeza. No puedo hablar. Andrés lo abrazó con fuerza, desesperadamente. Todo va a estar bien, dijo, aunque él mismo no estaba seguro. Yo te voy a proteger, te lo prometo. Pero en el fondo, sabía que esa promesa sería muy difícil de cumplir. La noche transcurrió sin sueño. Andrés se sentó en el sillón junto a la ventana, escudriñando la oscuridad. La lluvia cesó hacia la medianoche, pero el cielo permaneció cubierto de nubes, y la luna apenas se asomaba de vez en cuando entre los jirones. Mateo solo se durmió al amanecer, y únicamente después de que Andrés se acostara a su lado, abrazándolo. El niño se estremecía en sueños, murmuraba algo ininteligible, y Canelo, acurrucado a los pies de la cama, gemía suavemente en respuesta. Cuando amaneció, Andrés se levantó con cuidado y fue a la cocina. Preparó café,
pero no lo bebió, simplemente se quedó sentado a la mesa, mirando la pared. Tenía que pensar, tenía que decidir algo. Sabía que Gerardo no se rendiría. Ese tipo de gente no se rinde. Van hasta el final, presionan, quiebran, porque están acostumbrados a salirse con la suya. Y la ley estaba de su lado. Eso era lo más aterrador. A las 8 de la mañana, Andrés tomó una decisión. Despertó a Mateo, le dio de desayunar. El niño comió sin apetito, mecánicamente. Hoy no irás a la escuela. Te quedarás en casa. ¿Y tú? Tengo que salir a un lugar. No tardaré. ¿Estarás bien? Mateo asintió, pero en sus ojos se reflejaba el miedo. ¿Va a venir? No. Cerraré la puerta con todos los cerrojos. No le abras a nadie. A nadie. ¿Me oyes? Aunque digan que vienen de mi parte. Está bien. Andrés le dio un beso en la frente. Regresaré rápido. Te lo prometo. Fue a casa de Miguel. Su viejo amigo vivía al otro lado del pueblo, en una casa similar, solo que más pequeña. Miguel lo recibió en la puerta, al parecer. Vio su camioneta desde la ventana. ¿Qué pasó? Preguntó, apenas viendo el rostro de Andrés. Traes una cara que no puedes con ella. Se sentaron en la cocina, y Andrés le contó todo, la visita de la noche anterior, Gerardo, las amenazas. Miguel escuchaba en silencio, con el ceño fruncido. Vaya lío, dijo al final. Te lo advertí. Lo sé. ¿Y qué piensas hacer? No sé. Por eso vine. Miguel tamborileó los dedos sobre la mesa. Podrían irse lejos. A un lugar donde no los encuentren. ¿A dónde? Todo lo mío está aquí. La casa, el taller, los pedidos. Y además, nos encontró una vez. Nos encontrará de nuevo. Eso sí. Miguel guardó silencio. ¿Y qué sabes de ese tal Gerardo? Aparte de que es un desgraciado. Casi nada. Mateo no habla de él. Habría que averiguar. A lo mejor tiene algo. Antecedentes penales o algo así. Esa gente rara vez está limpia. Era una buena idea. Andrés asintió. Tengo un conocido, continuó Miguel. Trabaja en la policía. No aquí, en la capital del estado. Podríamos intentar que investigue a ese Herrera Vargas. De manera extraoficial. Claro. Hazlo. Por favor. Lo haré. Pero mientras tanto, no cometas ninguna tontería. ¿Entendido? Andrés regresó a casa al mediodía. Mateo estaba sentado en su habitación, sin haberse movido. Canelo yacía a su lado, con la cabeza apoyada en sus rodillas. ¿Todo bien? Preguntó Andrés. Sí. Nadie vino. Qué bueno. El día se alargó interminablemente. Andrés intentó trabajar en el taller, pero las manos no le obedecían, los pensamientos se le dispersaban. Se cortó con un formón, por primera vez en muchos años, y se quedó mirando la sangre que goteaba sobre el banco de trabajo antes de ocurrírsele vendar la herida. Por la tarde, llamó Miguel. Tengo algo, dijo con voz grave. Ven mañana. No puedo decírtelo por teléfono. Andrés casi no durmió esa noche tampoco. Por la mañana, después de dejar a Mateo al cuidado de la vecina, doña Zenaida, quien aceptó quedarse con el niño a pesar de sus quejas sobre asuntos raros, fue de nuevo a casa de su amigo. Lo que Miguel le contó fue peor de lo que esperaba. Herrera Vargas. Gerardo, comenzó Miguel, mirando unos papeles. 46 años. 2 antecedentes penales. El primero en el 98, alteración del orden público. Sentencia condicional. El segundo en 2005, lesiones graves. 3 años en el reclusorio, salió por buena conducta. ¿A quién golpeó? A su pareja. Casi la mata, le fracturó la mandíbula, las costillas, le dañó los riñones. Ella después retiró la denuncia, pero el caso ya se había abierto, así que lo encerraron. Andrés sintió un frío recorrerle por dentro. ¿Y la hermana? ¿La mamá de Mateo? Aquí es donde se pone interesante. Miguel pasó la página. Herrera Vargas. Olga, hermana menor, falleció hace 3 años. Causa oficial de muerte, tuberculosis. Mateo dijo que tosía sangre. Sí, suena a eso. Pero lo extraño es que estaba registrada en el centro de salud. Le recetaron un tratamiento. Y de repente dejó de ir a sus citas. Los médicos iban a su casa, pero no los dejaban entrar. Gerardo decía que su hermana no quería tratarse, que era su decisión. Él no la dejaba tratarse, dijo Andrés lentamente. Él la mató. No con sus propias manos. Pero la mató. Es imposible de probar. Pero sí, parece que fue así. Andrés apretó los puños.
¿Y la tutela? Está registrada oficialmente. Después de la muerte de su hermana, se quedó con el niño. El DIF hizo una investigación, pero formalmente todo estaba en orden. Tenía vivienda, ingresos. El niño no se quejó de nada, porque tenía miedo. Seguramente. Pero, de nuevo, eso no se puede probar. Miguel dejó los papeles y miró a Andrés. Hay algo más. No está confirmado, pero mi conocido escuchó rumores. Gerardo parece estar metido con gente turbia. No es crimen organizado, pero sí una zona gris. Cobra deudas, intimida. Cosas de ese tipo. O sea que es muy peligroso. Y no se va a rendir. Andrés. Esa gente no se rinde. Andrés guardó silencio. En su cabeza daba vueltas una sola idea. ¿Qué hacer? Huir. Esconderse. Luchar. Hay otra opción, dijo Miguel de repente. Arriesgada. Pero, ¿cuál? Hacer que Mateo cuente todo. Todo lo que recuerda sobre los golpes. Sobre su madre. Todo. Grabar su testimonio y luego ir con eso al DIF. Si el niño mismo declara que su tutor lo golpeaba. Eso ya es motivo para una investigación. No lo hará. Tiene miedo. Entonces ayúdalo a dejar de tener miedo. Fácil decirlo, pensó Andrés. Mucho más difícil hacerlo, pero no veía otra salida. Andrés pospuso la conversación con Mateo durante 3 días. Sabía que el tiempo jugaba en su contra, que Gerardo podía aparecer de nuevo en cualquier momento con la policía, con documentos, con el derecho legal de llevarse al niño. Pero cada vez que miraba a su hijo, sí, su hijo, ya no podía pensar en él de otra manera, las palabras se le atoraban en la garganta. Mateo, en esos días, se había demacrado. Apenas comía, dormía mal, se sobresaltaba con cada ruido. Andrés no lo dejaba ir a la escuela, temiendo que Gerardo lo esperara en la puerta. El niño se quedaba en casa, hojeando libros sin interés, jugando con Canelo, pero de una manera mecánica, sin la alegría de antes. Al 4.º día, Andrés comprendió que no podía esperar más. Por la noche, cuando afuera oscureció y la casa se llenó de la acogedora luz de las lámparas, se sentó junto a Mateo en el sofá. El niño se tensó de inmediato, sintiendo que la conversación sería seria. Hijo, empezó Andrés. Tenemos que hablar. ¿De qué? Del tío Gerardo. De lo que pasaba antes. Mateo se giró. No quiero. Lo sé, pero es importante. Muy importante. Andrés hizo una pausa, escogiendo las palabras. Mira, él podría intentar llevarte, según la ley. Es tu tutor. Él tiene los papeles. Y yo no. Pero tú eres mi papá. Sí, pero la ley no lo sabe. Para la ley, tú eres su sobrino y yo soy un extraño. Mateo se encogió, abrazándose a sí mismo. No me voy a ir con él. Prefiero morirme. No te irás a ningún lado. No lo permitiré. Pero para poder protegerte, necesito saber la verdad. Toda la verdad sobre lo que te hacía a ti. Y a tu mamá. Al mencionar a su madre, Mateo se estremeció como si lo hubieran golpeado. No puedo. ¿Por qué? Porque la voz del niño tembló. Porque fue mi culpa. Andrés no esperaba eso. Frunció el ceño. ¿De qué tienes la culpa? De que mi mamá se muriera. Un silencio pesado y opresivo se instaló en la habitación. Canelo, como si sintiera la tensión, se acercó y apoyó el hocico en la rodilla de Mateo. Cuéntame, pidió Andrés suavemente. Por favor, no te voy a juzgar. Digas lo que digas. Mateo guardó silencio un largo rato, y luego empezó a hablar en voz baja, monótona, como si leyera un texto ajeno. Cuando mi papá murió, yo tenía 2 años. No me acuerdo de él para nada. Solo sé cómo era por las fotos. Mi mamá me contaba que me quería mucho, que me lanzaba al aire y yo me reía. Pero no lo recuerdo. No recuerdo nada. Andrés asintió, sin interrumpir. Después de eso, vivimos los dos solos. Mi mamá trabajaba en una fábrica, trabajaba mucho. Éramos pobres, pero vivíamos bien. Ella me quería mucho. La voz de Mateo se suavizó un poco con estas palabras, pero enseguida volvió a apagarse. Y luego, cuando tenía 3 años, se enfermó. Empezó a toser. Al principio poco, luego cada vez más fuerte. Los doctores dijeron que era tuberculosis. La internaron en el hospital, y a mí no había dónde dejarme. Entonces apareció el tío Gerardo. ¿Es hermano de tu mamá? Sí, el mayor. Mi mamá le tenía miedo. Yo lo notaba. Cuando venía, que era muy de vez en cuando. Una vez al año quizás. Ella se ponía diferente, callada, asustada. Yo le preguntaba por qué y me decía,
Son cosas de familia. Mateo. No lo entenderías. Mateo se calló, con la vista fija en el suelo. Andrés esperó. Cuando a mi mamá la internaron, el tío Gerardo me llevó a su casa. Dijo que era temporal, hasta que ella se recuperara. Los primeros días todo estuvo bien. No me tocaba. ¿Y después? Después rompí una taza. Fue sin querer. Se me resbaló de las manos. Mateo tragó saliva. Me pegó. Fue la primera vez. Dijo que tenía que tener más cuidado, que era un tonto y un manazas, que a los de mi tipo solo la tumba los endereza. Andrés sintió como la furia familiar, oscura y ardiente, crecía en su interior. Se contuvo para no asustar al niño. Luego se volvió normal. Me pegaba por todo, por los zapatos sucios, por respirar demasiado fuerte, por mirarlo de reojo, con el cinturón, a veces con las manos, a veces con lo que tuviera a la mano. ¿Y los cigarros? Mateo levantó la mano y se frotó instintivamente el antebrazo, donde Andrés había visto las cicatrices redondas. Eso fue cuando intenté escaparme. La primera vez. Me atrapó en la central de autobuses. Me trajo a casa y dijo que tenía que darme una lección, para que me acordara y no volviera a escaparme. Andrés cerró los ojos un segundo, luchando contra las náuseas. ¿Y tu mamá? Preguntó. ¿Ella lo sabía? No. Al principio no. El tío Gerardo me llevaba a verla al hospital, pero muy de vez en cuando, y siempre me advertía que si le decía una sola palabra, me iría peor, mucho peor. Yo le creía, tenía miedo, pero después se enteró. Mateo asintió, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Un día, ella vino. La dejaron salir el fin de semana. Ya se sentía mejor, el tratamiento estaba funcionando. Eso fue más de un año después de que me fui a vivir con él. Yo ya tenía como 4 y medio. Llegó a casa del tío Gerardo. Él estaba en el trabajo, y yo justo tenía una herida nueva. Se interrumpió. Una herida nueva en la espalda. Ella la vio, y se puso a llorar muy fuerte, me abrazaba y lloraba. Decía que me iba a llevar, que nos iríamos lejos, que todo estaría bien. Y entonces llegó el tío Gerardo. Mateo se calló. Estaba temblando. Andrés lo abrazó, atrayéndolo hacia sí. Si no quieres, no sigas. No, yo tengo que hacerlo. El niño respiró hondo. Se gritaron. Mi mamá le dijo que lo iba a denunciar a la policía, que lo iba a meter a la cárcel, y él se reía. Le decía que nadie le iba a creer, que era una pobretona enferma, mientras que él era un hombre respetado, que si intentaba algo, le iría muy mal. Y a mí también. ¿Ella se asustó? No. En la voz de Mateo se oyó algo parecido al orgullo. Mi mamá nunca tuvo miedo por ella misma, solo por mí. Dijo que a la mañana siguiente iría a la policía, y se fue. Quiso llevarme con ella, pero el tío Gerardo no la dejó. Dijo que por ley, él era mi tutor temporal mientras ella estuviera en el hospital, y que ella no tenía ningún derecho. Mi mamá se fue sola, dijo que volvería, que sin falta volvería, pero no volvió. Mateo negó con la cabeza. El tío Gerardo fue tras ella. En la noche. Él pensó que yo estaba dormido, pero no lo estaba. Lo oí salir. Y a la mañana siguiente regresó y dijo que mi mamá estaba otra vez en el hospital, que se había puesto muy mal, que era por mi culpa, porque se había disgustado al ver mis heridas, que si yo no hubiera abierto la boca, ella estaría bien. Andrés sentía como las piezas del rompecabezas formaban una imagen aterradora. ¿Qué le hizo? No lo sé con certeza, pero mi mamá, después de esa noche se volvió otra. Cuando me llevaban a verla, me miraba de una forma extraña, como si no me reconociera, como si no estuviera allí. Y ya no hablaba de la policía, no hablaba de nada. Solo se quedaba acostada mirando el techo. Él asustó, o le hizo algo, no lo sé. Pero después de eso, dejó de seguir el tratamiento, dejó de tomarse las medicinas, dejó de luchar. Mateo sollozó. Los doctores venían a casa del tío Gerardo a preguntar por ella. Él les decía que ella misma había rechazado el tratamiento, que era su decisión. Y ella simplemente se fue apagando, cada día un poco más. Y medio año después, murió. Yo acababa de cumplir 5. No fue tu culpa, dijo Andrés con firmeza. ¿Me oyes? No fue tu culpa. Pero si yo no hubiera hablado, entonces él habría seguido golpeándote. Y tu mamá, ella quería protegerte. El culpable es él. Solo él. No tú. Mateo lloraba en silencio, sin hacer ruido, con la cara hundida en el hombro de Andrés. Este le acariciaba la cabeza, sintiendo como sus propios ojos se llenaban de lágrimas.
Después de que mi mamá murió, todo se puso mucho peor, continuó Mateo entre sollozos. Me pegaba todos los días. Decía que yo era una carga, que por mi culpa había perdido a su hermana, que ojalá me hubiera muerto con ella. Aguanté eso más de un año, y luego no pude más y me escapé. ¿La segunda vez? Sí, en la noche, cuando se emborrachó y se quedó dormido. Yo ya tenía 6 años. Caminé mucho tiempo, no sé cuánto, varios días, creo. Me escondía cuando veía gente, comía lo que encontraba, manzanas de los huertos, pan de los botes de basura y luego llegué aquí y vi tu bodega. Estaba seca y tranquila. Pensé que descansaría un poco y seguiría mi camino. Y entonces tú me encontraste. Andrés lo abrazó con más fuerza. Y no te voy a entregar a nadie. Nunca. Los siguientes días transcurrieron en una extraña y tensa espera. Gerardo no volvió a aparecer, pero Andrés sentía su presencia como una sombra que acechaba en el rabillo del ojo. Sabía que era la calma antes de la tormenta. Después de esa conversación, Mateo pareció liberarse de un peso enorme. Seguía teniendo miedo. Se leía en sus ojos cada vez que un coche pasaba por la calle o el portón de un vecino se cerraba de golpe. Pero algo había cambiado. El niño empezó a hablar más, a sonreír más a menudo. Una tarde incluso se rió de verdad, con una risa sonora, cuando Canelo persiguió su propia cola y se cayó del sofá. Esa risa fue para Andrés más valiosa que cualquier tesoro. Miguel llegó el sábado por la mañana, acompañado de una persona, una mujer no muy joven, con un rostro cansado y ojos atentos. Se presentó simplemente como Tamara Fuentes. Abogada. Me especializo en derecho familiar, explicó. Sentada a la mesa de la cocina de Andrés. Frente a ella tenía un cuaderno en el que tomaba notas con una caligrafía pulcra y menuda. Miguel me contó su situación. Debo ser sincera. El caso es complicado. ¿Qué tan complicado? Mucho. Formalmente. Herrera Vargas es el tutor legal del niño. Usted no es nadie. Es más. Sus acciones se tipifican como secuestro. Podría recibir una sentencia de prisión real por ello. Andrés apretó la mandíbula. Lo sabía desde el principio. Pero escucharlo de una abogada era, de todos modos, doloroso. No se lo voy a entregar. Lo entiendo, y estoy aquí para ayudarle a que no tenga que hacerlo. Tamara Fuentes se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Pero para eso necesitamos pruebas, el testimonio del niño, informes médicos, testigos. Cualquier cosa que confirme que Herrera Vargas no es una persona a la que se le pueda confiar un niño. Mateo me lo contó todo, dijo Andrés. Los golpes. Su madre. Lo que Gerardo le hizo. Tamara Fuentes asintió. Eso es bueno. Pero contárselo a usted es una cosa. Declararlo oficialmente, bajo registro y en presencia de representantes del DIF, es otra muy distinta. Habrá gente extraña. Preguntas. Posiblemente un careo con el tutor. ¿Podrá el niño? Andrés no lo sabía. Había visto lo que le costó a Mateo aquella conversación. El niño se despertó gritando 3 noches seguidas, llamando a su mamá, obligarlo a repetir todo aquello ante extraños. En un entorno oficial, bajo presión le parecía una crueldad inimaginable. No lo sé, respondió honestamente. Le tiene mucho miedo. Hay otra opción, continuó la abogada. Podemos solicitar un peritaje médico independiente. Si en el cuerpo del niño hay rastros de maltrato sistemático. Eso ya es una prueba difícil de rebatir. Los hay, dijo Andrés con voz ahogada. Cicatrices. Marcas de quemaduras de cigarro. Las vi. Son muchas. Tamara Fuentes anotó algo en su cuaderno. Entonces necesitamos un examen médico oficial. Puedo organizarlo. Tengo un perito conocido en quien se puede confiar. Es una persona decente. No hablará antes de tiempo. Pero es un riesgo. ¿Cuál? En cuanto inicie un procedimiento oficial, Herrera Vargas se enterará. Tarde o temprano lo sabrá y podría intentar llevarse al niño por la fuerza. Antes de que el caso avance. Antes de que se tomen medidas de protección. Que lo intente, masculló Andrés. No se haga el héroe. En la voz de Tamara Fuentes se oía el cansancio de alguien que ha visto demasiadas historias como esta. Si se llega a una confrontación física, usted perderá. No porque sea más débil, sino porque la ley estará de su lado. Por ahora. Y cualquier acción suya, incluso en defensa del niño, se volverá en su contra. Andrés entendía que ella tenía razón, pero eso no lo hacía más fácil. Se sentía atado de pies y manos. ¿Hay algo más?, dijo la abogada tras una pausa. Dejó la pluma y miró a Andrés directamente. Mencionó que Herrera Vargas podría estar implicado en la muerte de su hermana,
que le hizo algo esa noche, después de lo cual ella se rindió y dejó de tratarse. Mateo lo cree así, y yo también. Si logramos probar eso, o al menos crear una sospecha fundada, cambiará todo el panorama. Una cosa es el maltrato infantil. Otra muy distinta es que el tutor pueda estar implicado en la muerte de la madre del niño. Eso ya es motivo para un caso penal y para la suspensión inmediata de la tutela. ¿Cómo se puede probar? Hay que revisar los expedientes médicos de la hermana, averiguar la cronología exacta de los hechos, hablar con los médicos que la trataron, si es que aún lo recuerdan. Averiguar qué pasó exactamente esa noche que la hizo empeorar. Quizás haya testigos. Quizás ella misma le dijo algo a alguien del personal. Tamara Fuentes hizo otra anotación. Me encargaré de esto, pero necesitaré tiempo. ¿Cuánto? Una semana. Quizás 2. La burocracia no tiene prisa. ¿Y si él viene antes? Entonces llámeme de inmediato, a cualquier hora del día o de la noche. Y bajo ninguna circunstancia use la fuerza. Diga lo que diga. Haga lo que haga. Mantenga la calma. Entiendo que es difícil, pero es la única manera. Se levantó para irse. En la puerta, se dio la vuelta. Don Andrés. He visto muchas historias como esta. No todas terminan bien, pero las que sí lo hacen son siempre historias de gente que no se rindió, que luchó hasta el final por las vías legales. No baje los brazos. Después de que Tamara Fuentes se fue, Andrés se quedó sentado un largo rato en el porche, mirando el jardín otoñal. Las hojas ya casi habían caído. Los árboles estaban desnudos e indefensos, preparándose para el invierno, como él mismo, desnudo ante la ley, indefenso ante un sistema que no distinguía entre amor y secuestro. Mateo salió a su encuentro, envuelto en la chamarra gruesa que Andrés le había comprado el mes anterior. Se sentó a su lado, acurrucándose contra él. Papá, todo va a estar bien. Andrés lo abrazó con un brazo. Sí, hijo, todo va a estar bien. Él mismo no lo creía. Pero, ¿qué más podía decirle a un niño de 7 años que ya había perdido a su madre, a su padre, su infancia, y que ahora se aferraba a una sola persona en todo el mundo? 3 días pasaron con relativa calma. Tamara Fuentes llamó 2 veces para informar sobre el avance del caso. Había logrado encontrar al médico que trató a Olga Herrera. Él había aceptado reunirse y hablar. Eso era esperanzador. Andrés volvió al trabajo. Necesitaba ganar dinero para pagar los servicios de la abogada, para mantener a su familia. Mateo se quedaba en casa bajo el cuidado de doña Zenaida, quien, a pesar de todas sus quejas y sospechas, resultó ser una persona de confianza. Llegaba cada mañana, preparaba el almuerzo, supervisaba que el niño hiciera sus tareas y no preguntaba nada, aunque seguramente adivinaba que algo no andaba bien. Al cuarto día, un martes por la tarde, mientras Andrés trabajaba en el taller en un pedido urgente, una cómoda para un funcionario del Estado, Canelo empezó a ladrar en el patio. Ladraba fuerte, histéricamente, ahogándose, como nunca antes. Así ladran los perros solo ante un peligro. Andrés dejó la herramienta y miró por la ventana. Junto al portón había una camioneta, una SUV negra con vidrios polarizados. Cara, agresiva, claramente no era de la zona. A su lado, 2 hombres. A uno, Andrés lo reconoció de inmediato, Gerardo, con la misma chamarra de cuero desgastada, con la misma expresión rapaz en el rostro. El segundo era un desconocido, joven, robusto, con la cabeza rapada y la mirada vacía de alguien acostumbrado a la violencia. De esos que no hacen preguntas, solo hace lo que les ordenan. El corazón de Andrés se hundió. Tomó el teléfono y marcó el número de Tamara Fuentes. Un tono. 2. 3. Bueno, está aquí, con otro hombre. ¿Qué hago? No abra, respondió ella rápidamente, entendiendo la situación de inmediato. Bajo ninguna circunstancia. Ya voy para allá. Llame a la policía ahora mismo. Andrés colgó y marcó a la policía. El oficial de guardia tomó la llamada con una voz indiferente y aburrida. Dijo que enviarían una patrulla en 15 o 20 minutos. 20 minutos. Una eternidad. Un golpe en la puerta. Fuerte. Exigente. Castillo. La voz de Gerardo. Amortiguada por la madera. Abre. Vamos a hablar como hombres. Andrés no respondió. Fue rápidamente a la habitación de Mateo. El niño estaba sentado en la cama, pálido, con los ojos desorbitados por el miedo. Canelo se acurrucaba a sus pies, gimiendo. Escúchame con atención, dijo Andrés, en voz baja pero firme. Ahora mismo vas a tomar a Canelo y vas a ir a mi cuarto. Allí hay un ropero grande donde guardo la ropa de invierno. Métete adentro,
Ciérrate y no salgas hasta que yo te llame personalmente, con mi voz. Oigas lo que oigas, no salgas. Aunque te llamen, aunque te digan que ya todo terminó. ¿Entendido? Mateo asintió. Le temblaban los labios. Pero no lloraba. Te quiero, papá. Y yo a ti, hijo. Ahora, rápido. El niño agarró a Canelo, lo apretó contra su pecho y salió sigilosamente de la habitación. Andrés escuchó cómo se cerraba la puerta de su recámara, cómo crujían las puertas del ropero. El golpe en la puerta se repitió, más fuerte, más insistente. A él se sumó un segundo sonido, golpes a la puerta con algo pesado. Castillo, sé que estás ahí, y el niño también. No hagas tonterías. Abre por las buenas y nos vamos en paz. Andrés tomó del rincón de la entrada el hacha, una normal de leñador con la que partía la leña. No para usarla, sabía que no podría golpear a una persona, pero el peso del hacha en su mano le daba al menos una sensación de control. ¡Lárguense!, gritó a través de la puerta. La policía ya viene en camino. Una risa. La misma risa desagradable y áspera. ¿La policía? ¿Y qué les vas a decir? Que escondiste a un niño secuestrado durante un año. ¿Qué le falsificaste los papeles? A ti te van a esposar primero. Piensa con la cabeza. Ya veremos eso. Hubo una pausa. Luego, la voz de Gerardo cambió. Se volvió suave, insinuante, casi amistosa. Mira, hablemos por las buenas. Entiendo que te encariñaste con el chamaco. Suele pasar. Pero es mío, por sangre, por ley, por todo. Me lo entregas y nos vamos. Ni siquiera pondré una denuncia. Olvidaremos todo como un mal sueño. Entiendes que no puedes retenerlo, ¿verdad? Tarde o temprano, hoy, mañana, en un mes, me lo voy a llevar. ¿Para qué resistirse? ¿Para qué arruinarte la vida? Porque vi lo que le hiciste, respondió Andrés. Y su voz era fría como el acero. Las cicatrices en su espalda. Las quemaduras de cigarro. Sé quién eres y lo que le hiciste a su madre. Silencio. Largo y pesado. Ah, Gerardo suspiró con un pesar fingido. El escuincle te contó un montón de cosas, ¿verdad? Siempre has sido un fantasioso. Mentía como respiraba. Secuelas de una infancia difícil, ya sabes. Tiene cicatrices por todo el cuerpo. Se cayó un par de veces. Es torpe. Salió a su madre. Andrés sintió como la rabia inundaba su razón, caliente y cegadora. Quiso abrir la puerta, golpear a ese hombre con fuerza, con dolor, para que entendiera lo que se siente ser indefenso, ser una víctima. Pero la voz de Tamara Fuentes resonaba en su cabeza. Si se llega a una confrontación física, usted perderá. Te lo digo por última vez, lárgate. O te irá peor. ¿Me amenazas? La voz de Gerardo se endureció. La máscara había caído por completo. A mí. ¿Tienes idea de con quién te metiste? ¿Carpintero? ¿Crees que estoy solo? Tengo gente seria, que resuelve problemas. Tú para ellos no eres un problema. Solo un pequeño malentendido. Un golpe, fuerte, pesado. La puerta tembló en sus bisagras. Luego otro. Ya no tocaban, le estaban derribando. Andrés retrocedió hacia el interior del pasillo, apretando el hacha con los nudillos blancos. El corazón le latía con tal fuerza que parecía que se oía desde afuera. Un tercer golpe. La madera alrededor de la cerradura crujió y se agrietó. Andrés mismo había instalado esa puerta 3 años atrás. Sabía que era sólida, de roble, hecha a conciencia, pero ni el roble es eterno. Un cuarto golpe. La cerradura empezó a ceder. Y entonces, el sonido de una sirena. Lejano al principio, apenas audible. Luego más cerca. Aún más cerca. La patrulla entró al patio, iluminando todo con los destellos azules y rojos de la torreta. Los golpes cesaron. Andrés escuchó voces afuera, Gerardo, los policías. Una discusión confusa a través de la puerta. Luego el sonido de un motor, el crujido de la grava bajo las llantas. La camioneta se iba. Esperó 1 minuto, 2, 3. Escuchó. Silencio. Solo la torreta seguía parpadeando. Luego, con cuidado, quitó el pasador y abrió la puerta. En el porche estaba un policía, un joven de unos 30 años, con el rostro cansado de alguien que ha terminado su turno. Detrás de él se veía la patrulla. ¿Usted es el señor Castillo? Sí. Esos dos ya se fueron. Dijeron que solo querían hablar de un asunto familiar, pero que usted no abría y se comportó de manera agresiva. Intentaron derribar la puerta. El policía miró la puerta, las abolladuras, los rasguños, las grietas alrededor de la cerradura. Ya veo. Sacó una libreta.
Levante una denuncia. La levantaré. Pero incluso mientras Andrés escribía en el formulario oficial, sabía que no cambiaría nada. La denuncia iría a una carpeta, la carpeta a un estante, y eso sería todo. Gerardo volvería, una y otra vez, hasta conseguir lo que quería. A menos que alguien lo detuviera. Cuando los policías se fueron, Andrés fue a su recámara y abrió el ropero. Mateo estaba sentado adentro, abrazando a Canelo. Sus ojos estaban secos, pero en ellos había un terror tal que Andrés no lo había visto ni siquiera en aquella primera noche en la bodega. Ya pasó, dijo en voz baja. Ya se fueron. Estás a salvo. El niño no se movió. Va a volver, susurró Mateo. Él siempre vuelve. Andrés se arrodilló. Extendió la mano. Quizás. Pero yo estaré aquí cada vez. Y no te voy a entregar. ¿Me oyes? Nunca. Mateo finalmente salió del ropero y se lanzó a su cuello. Su pequeño cuerpo temblaba. No quiero ir con él. Por favor. Prefiero morirme. No te vas a morir y no te irás con él. Te lo prometo. Andrés lo sostuvo con fuerza, desesperadamente, y pensó que las promesas no eran suficientes. Tenía que actuar. Tenía que encontrar una manera. A cualquier precio. Porque si él no protegía a este niño, nadie lo haría. Los siguientes días se fundieron en una espera continua. Andrés apenas dormía. Pasaba las noches sentado junto a la ventana, escudriñando la oscuridad, atento a cada sonido. Mateo dormía en su habitación, en la cama grande, acurrucándose contra él como alguna vez, quizás, se acurrucó contra su madre. Canelo se acomodaba a sus pies, y los tres aguantaban noche tras noche. Andrés cambió la puerta al día siguiente. Puso una nueva, de herrería, con 3 cerraduras, mirilla y cadena. Revisó las ventanas, reforzó los pestillos. La casa se convirtió en una fortaleza, pero él sabía que ninguna cerradura podría protegerlo de un hombre que tenía de su lado la ley y el dinero. Tamara Fuentes llamaba todos los días. Las noticias llegaban a cuentagotas. Pero llegaban. Encontré al médico, informó al tercer día después del ataque. Se llama Ignacio Valdés. Es neumólogo. Él trató a Olga Herrera en el último año de su vida. La recuerda bien. ¿Qué dijo? Nada concreto todavía. Aceptó reunirse. La reunión tuvo lugar al día siguiente en un pequeño café a las afueras de la cabecera municipal. Andrés fue con Tamara Fuentes, dejando a Mateo al cuidado de Miguel, la única persona en la que ahora confiaba plenamente. El doctor Ignacio Valdés resultó ser un hombre canoso de unos 60 años, con un rostro amable pero agotado. Bebía té a sorbos pequeños y hablaba despacio, como si cada palabra le costara un esfuerzo. Recuerdo a Olga, dijo. A pacientes así no se les olvida. Una mujer joven, 32 años, madre soltera, tuberculosis en fase abierta, pero no avanzada, la detectamos a tiempo. El pronóstico era bueno. Con el tratamiento adecuado, se habría recuperado por completo, pero murió, dijo Tamara Fuentes. Sí, el doctor bajó la vista, y eso me atormenta hasta hoy, porque no debería haber muerto. El tratamiento funcionaba, estaba mejorando. ¿Y qué pasó entonces? Entonces algo pasó. Una noche. Lo recuerdo perfectamente. Fue hace más de 3 años. A finales de otoño. Recibimos una llamada en el hospital. Olga se había puesto mal. La trajo una ambulancia. Su estado era grave, pero no crítico. La estabilizamos, pero a partir de ese día, fue otra persona. ¿Otra persona? Sí. El doctor dejó la taza. Antes luchaba, quería vivir, por su hijo, supongo. Preguntaba por el tratamiento, por el pronóstico, por cuándo podría llevarse a su hijo. Pero después de esa noche, fue como si algo dentro de ella se hubiera roto. Dejó de hablar, se negaba a comer, no tomaba los medicamentos. Prácticamente la obligábamos. Y luego pidió su alta voluntaria. ¿Su alta? Sí. Dijo que quería morir en casa. Intentamos disuadirla. Le explicamos que sin tratamiento no duraría mucho. Pero fue inflexible. Su hermano vino, se la llevó, y medio año después, murió. Andrés escuchaba, apretando los puños bajo la mesa. ¿Sabe qué pasó esa noche? Preguntó Tamara Fuentes. ¿Por qué se puso mal? El doctor guardó silencio. Luego dijo, oficialmente, fue una recaída por estrés. Pero, vaciló. Pero cuando la trajeron, noté algo. Moretones. En los brazos, en el cuello. Recientes. Le pregunté de dónde eran. Dijo que se había caído, pero esos moretones no eran de una caída. He visto suficientes lesiones de ese tipo como para saber la diferencia. Alguien la golpeó, dijo Andrés.
No era una pregunta. Creo que sí. El doctor asintió. Quise informar a la policía, pero ella me suplicó que no lo hiciera. Lloraba. Decía que si lo hacía, a su hijo le iría muy mal, que se lo quitarían y que lo perdería para siempre. Tenía tanto miedo por ese niño. Gerardo, masculló a Andrés. Su hermano. ¿Él fue a verla esa noche? No lo sé. Las visitas no se registraban. Ella estaba en un pabellón común, no en un área restringida. Cualquiera pudo haber entrado y salido. Tamara Fuentes tomaba notas en su cuaderno. ¿Está dispuesto a repetir esto oficialmente? ¿Bajo declaración? El doctor guardó silencio un largo rato. Luego asintió. Sí. He guardado silencio 3 años. Ya es suficiente. El caso había dado un giro. El testimonio del médico, los expedientes, la descripción de las lesiones. Todo ello fue a parar al escritorio de un fiscal. Tamara Fuentes trabajaba sin descanso, desenterrando viejos documentos, entrevistando a testigos. Encontraron a una enfermera que estaba de guardia esa noche. Recordaba a un hombre alto, con chamarra de cuero, que fue a ver a Olga 1 hora antes de que se pusiera mal. Recordaba los gritos que salían de la habitación. Recordaba cómo Olga, después, yacía acurrucada en la cama, temblando. Encontraron a un vecino de Gerardo, un anciano que vivía en el piso de abajo. Contó cómo oía los gritos de un niño desde el departamento, como una vez vio al niño con la cara golpeada. Como quiso llamar a la policía pero tuvo miedo porque Gerardo lo amenazó. Encontraron a un excompañero de trabajo de Gerardo, a quien éste había golpeado una vez por una palabra dicha a destiempo. Habló de sus ataques de ira, de su crueldad, de cómo Gerardo se jactaba de sus contactos y de su impunidad. Las piezas del rompecabezas formaban una imagen aterradora, pero completa. 2 semanas después del ataque a la casa de Andrés, Gerardo Herrera Vargas fue detenido. Se le acusó de maltrato infantil, lesiones graves y, tras una investigación adicional, de homicidio por omisión. Andrés se enteró por Tamara Fuentes. Ella llamó por la noche, y su voz, por primera vez en todas esas semanas, no sonaba cansada, sino casi alegre. Lo detuvieron esta mañana. Intentó escapar. Al parecer se dio cuenta de que la cosa se ponía fea, pero no lo logró. Andrés se sentó en una silla, sintiendo que las piernas se le volvían de trapo. ¿Y ahora qué? Ahora. El juicio. El caso es sólido. Hay pruebas suficientes. Creo que recibirá una sentencia real, y no será corta. ¿Y la tutela de Mateo? Sí, tendrá que formalizar todo. Adopción o tutela. Usted decidirá, pero dadas las circunstancias, y el hecho de que usted prácticamente le salvó la vida al niño, no creo que haya problemas. Yo le ayudaré con los papeles. Andrés colgó y se quedó sentado, inmóvil, durante un largo rato. Luego se levantó y fue a la habitación de Mateo. El niño estaba sentado en su escritorio, dibujando algo con lápices de colores. Canelo dormitaba a sus pies. Una escena normal, tan normal y tan valiosa. Mateo. El niño levantó la cabeza. Sí, papá. Arrestaron al tío Gerardo. Ya no va a volver. Nunca. Mateo se quedó paralizado. El lápiz se le cayó de los dedos. ¿De verdad? De verdad. Durante unos segundos, el niño lo miró con incredulidad, con esperanza, con el miedo de que no fuera cierto, de que todo fuera un sueño. Y entonces su rostro cambió, como si algo pesado que lo había estado aplastando todo este tiempo, de repente, hubiera desaparecido. Se levantó de un salto y corrió hacia Andrés, rodeándolo con sus brazos, apretándose con todas sus fuerzas. Gracias, susurró. Gracias, papá. Andrés le acariciaba la cabeza y sentía como las lágrimas corrían por sus mejillas. No de tristeza, sino de alivio, de felicidad, de la certeza de que la pesadilla, por fin, había terminado. Ese año, la primavera llegó temprano. Ya en marzo, las heladas cesaron. Los arroyos corrieron por las calles y el aire se llenó del olor a tierra que despierta. Andrés estaba de pie en el porche de su casa, mirando a Mateo jugar en el patio con Canelo. El niño había crecido durante el invierno, se había estirado, se había fortalecido. Su rostro ya no era pálido y asustado. Era un niño normal, alegre y ruidoso, como debe ser un niño de 8 años. En el bolsillo, Andrés llevaba los documentos, oficiales, con sellos y firmas. El certificado de adopción. Mateo Castillo, así se llamaba ahora el niño. Su hijo, por ley y por corazón. Gerardo Herrera Vargas recibió 8 años en un penal de alta seguridad. El juez tomó en cuenta todas las circunstancias,
el maltrato al niño, su papel en la muerte de su hermana y el intento de llevarse a Mateo por la fuerza. La sentencia fue dura, pero justa. Tamara Fuentes se negó a aceptar dinero por su trabajo. Dijo que era uno de esos casos por los que, alguna vez, decidió ser abogada. Miguel seguía viniendo a tomar café y a pescar, y ahora Mateo a veces iba con ellos, sentándose en la orilla con una caña, serio y concentrado. Hasta doña Zenaida se había ablandado, les traía pan dulce, llamaba a Mateo, Mateíto, y sus quejas ya no eran de sospecha, sino de cariño. La vida continuaba. Normal, sencilla, feliz. Papá, gritó Mateo, corriendo hacia el porche. Sus mejillas estaban sonrojadas por la carrera. Mira lo que encontré. Extendió la palma de la mano. Sobre ella había una pequeña piedra. Normal, gris, sin nada de especial. Pero Mateo la miraba como si hubiera encontrado un tesoro. Es muy bonita, dijo Andrés con seriedad. Es para ti, de recuerdo. ¿De recuerdo de qué? Mateo lo pensó un momento. Del día de hoy. Para que te acuerdes de que hoy fue un día bueno. Andrés tomó la piedrita, la hizo girar entre sus dedos y la guardó en el bolsillo, junto a los documentos. Gracias. Hijo. Me acordaré. Mateo sonrió y volvió corriendo con Canelo. Andrés lo siguió con la mirada, y su corazón estaba lleno de amor, de gratitud, de una alegría tranquila y serena. 1 año y medio atrás, era un hombre solo que lo había perdido todo. Hoy tenía un hijo, una familia, un hogar lleno de risas y de vida. A veces, el destino te quita, y a veces, te da un regalo. Solo hay que saber aceptarlo y protegerlo. Gracias por escuchar. Gracias por sentir junto a los protagonistas. Cuídense mucho. Hasta las próximas historias.